Agradecemos a la ingeniera Catalina Aragona Sofeifa, quien pertenece a la Unidad de Ingeniería de Bomberos por su aporte a esta capacitación. Bienvenidos a la capacitación sobre normativas. Enfocada principalmente en la aplicación de las normas NFPA y su relación con el trabajo operativo. Iniciemos conociendo un poco sobre el marco jurídico asociado a nuestra institución. En el año 2002, se aprueba la Ley 8228, Ley del Cuerpo de Bomberos, con la intención de respaldar la estructura operativa y el ordenamiento financiero de la institución. En el artículo 5 de esta ley, se establece que el Cuerpo de Bomberos tiene dentro de sus funciones la prevención, la atención, la mitigación, el control, la investigación y la evaluación de los incendios en el territorio nacional. El artículo 13 señala que la obligación de prevenir es responsabilidad del Estado costarricense, sus instituciones y órganos, así como de todos los habitantes del territorio nacional. Posteriormente, en el año 2013 se publica el Decreto 37.615, Reglamento a la Ley 8228. Esto con el objetivo de definir las reglas necesarias para la interpretación y aplicación de esta ley. Además, se da apertura a la adopción de la normativa NFPA en el país. El artículo 65 de este decreto indica que la normativa que establezca el Cuerpo de Bomberos en materia de prevención, seguridad humana y protección contra incendios, es de aplicación obligatoria en todo proyecto de construcción de obra civil. En el artículo 66, el Cuerpo de Bomberos adopta la totalidad de las normas de la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego, NFPA por sus siglas en inglés. El artículo 70 de este decreto establece que el Cuerpo de Bomberos emitirá y publicará los requerimientos técnicos de prevención necesarios. Esto con el fin de que las edificaciones cuenten con la información necesaria para diseñar los sistemas de protección pasiva y activa que se requieran. Pero, ¿por qué NFPA? Desde 1896, la NFPA se ha dedicado a proteger vidas, bienes y el medio ambiente, a través de códigos nacionales contra incendios, el desarrollo profesional, la educación, programas de asistencia a la comunidad y la investigación de eventos. La NFPA establece sólidos principios para la protección y la seguridad humana, basándose no solo en la investigación científica, sino también extrayendo particularidades de emergencias o desastres que atentaron contra la vida, los bienes y el medio ambiente o significaron la pérdida de estos. Entonces, ¿cómo es que hacemos uso de la normativa nacional en conjunto con la normativa NFPA? En el año 2020 se publica la quinta actualización del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios, el cual busca establecer los principales requerimientos técnicos necesarios para el diseño básico de los elementos de protección contra incendios para las edificaciones. Es importante comprender que este reglamento es un resumen de los principales requerimientos de protección contra incendios para la construcción y protección de edificaciones. Por tanto, dentro de sus apartados siempre se redirige a las normas NFPA, que contienen la totalidad de requisitos para profundizar sobre cada tema. Conozcamos algunos aspectos conceptuales de este reglamento. En la primera parte de los aspectos conceptuales, encontramos las metas y objetivos del reglamento. Repasemos 3 de ellas. Integridad estructural. El reglamento busca mantener la integridad estructural durante el tiempo necesario para movilizar o evacuar y proteger en un lugar seguro a los ocupantes. Efectividad de los sistemas. Los sistemas utilizados deben ser efectivos y confiables para mitigar el riesgo. Mantenerse en el nivel óptimo de diseño y permanecer en funcionamiento para la operación durante un incendio u otra situación de emergencia. Protección a los cuerpos de emergencias. Debe mantenerse un ambiente, condiciones y recursos adecuados para los bomberos que atienden la emergencia. Otro aspecto conceptual importante es la clasificación de una ocupación. Cuando hablamos de clasificar una edificación en un tipo de ocupación, es simplemente identificar los usos o los posibles usos que se pretendan para esta edificación, y encasillarla dentro de una de las ocupaciones ya definidas en el capítulo 6 del reglamento, o en la norma NFPA 101. El objetivo de esta clasificación es poder determinar requisitos o elementos técnicos que necesita cada tipo de ocupación, según los usos o posibles usos que en ella se puedan desarrollar. Por ejemplo, los elementos técnicos que requiere un edificio de apartamentos son muy distintos a aquellos elementos técnicos requeridos por una casa de huéspedes y pensiones, a pesar de que ambas ocupaciones sean de tipo residencial.
En el apartado 6.2 del reglamento, se encuentran 14 tipos distintos de ocupaciones definidas por la norma NFPA 101. Un aspecto que va ligado con la clasificación de una ocupación es la clasificación de los contenidos de esa ocupación. El riesgo de los contenidos debe considerarse como el peligro relativo durante el comienzo y la propagación de un incendio. Está asociado al tipo de materiales o elementos que contiene o está construida la edificación, y de las actividades o procesos realizados en ella. Existen 3 tipos de riesgos asociados a los contenidos. El primero de ellos es el riesgo leve, donde los materiales involucrados en el incendio poseen un nivel de combustibilidad tan bajo que no puede ocurrir propagación del fuego. El segundo riesgo es el riesgo ordinario. Un contenido se define como riesgo ordinario cuando los materiales involucrados en el incendio tienen la posibilidad de arder con una rapidez moderada o que generan un volumen de humo considerable. Este riesgo comprende el 90% de los casos. El tercer riesgo es el riesgo elevado. Un contenido se define como el riesgo elevado cuando los materiales involucrados en el incendio tienen la posibilidad de arder con extrema rapidez o de hacer explosión. El reglamento posee 12 capítulos donde se explican los elementos técnicos para las edificaciones. Para efectos de esta capacitación, les brindaré unos consejos para realizar la inspección de algunos de los elementos técnicos, principalmente para cuando realicen una visita de riesgo. El primero de ellos, y uno de los más importantes que debemos revisar, son las salidas o medios de egreso. Todas las puertas de salida deben permanecer sin obstrucciones y siempre visibles, señalizadas o identificadas como puerta de salida, sin mecanismos de cierre o seguros para que sean abiertas fácilmente desde el interior del edificio, en su posición normal de funcionamiento, ya sea abierta o cerrada. A continuación les presentaré imágenes con inconsistencias detectadas en inspecciones de campo, realizadas por el personal de la Unidad de Ingeniería de Bomberos. Noten cómo la puerta de salida no cierra por completo, inhabilitando la barrera cortafuego que genera, ya sea porque tiene objetos externos o integrados a su mecanismo que no permiten que cierre, o porque la puerta se encuentra en mal estado. En esta imagen podemos ver que es violentada la cerradura, para evitar que ésta se mantenga cerrada. Aquí se detectó que la puerta de salida de emergencia cuenta con cerradura para poder ponerle llave. Aquí podemos observar que el acceso hacia la puerta de salida está obstruido por el mobiliario del edificio, y que además su apertura se imposibilita por el terreno al exterior del edificio. Otro aspecto a evaluar es que todos los sistemas de protección contra incendios, sistemas de alarma contra incendios y sistemas de supresión deben estar en buen estado, en funcionamiento continuo y accesibles para su utilización en todo momento. Nótese que la casa de máquinas se encuentra en condiciones de abandono. Su acceso es estrecho e inconveniente para el personal que requiere acceder a ella. En este caso podemos observar que a pesar de que parezca que la toma de succión es accesible para la unidad extintora, el terreno no es el más apto para el tránsito de ella. En este caso, inicialmente se debía desarrollar toda una configuración de elementos para poder acceder a la conexión para el cuerpo de bomberos. Sin embargo, posterior a la visita de campo, se modificaron las condiciones por parte de los dueños del edificio y se habilitaron los accesorios sin obstrucciones para su uso. Los extintores deben estar certificados, poseer su mantenimiento al día y deben ser accesibles para su utilización en todo momento. Los dispositivos de iluminación de emergencia deben estar en buen estado y en funcionamiento continuo. Verifique que los hidrantes sean accesibles para su uso por parte de las unidades extintoras, y el tipo de hidrante debe ser acorde con el tipo de ocupación al que protege. En la primera imagen, logramos observar que el tipo de hidrante no cumple con las características dictadas por la normativa. La imagen del medio muestra que la instalación del hidrante es incorrecta. Y en la última imagen podemos ver que se trata de un hidrante de succión, sin embargo este es inaccesible para la unidad extintora. Por último, tomen en cuenta que los accesos para el cuerpo de bomberos deben poseer al menos 5 metros libres de ancho y alto. Deben poseer también una ruta transitable que soporte al menos 35 toneladas. Estamos seguros de que con esta información les hemos dotado de herramientas valiosas para aplicar en sus visitas de riesgo. Diríjase al formulario llamado Actividad Normativas y realice las actividades basadas en el Reglamento Nacional de Protección contra Incendios.
Este se encuentra adjunto a la actividad en la plataforma Classroom.